Vamos a presentar ahora un libro pequeñito, un libro muy triste, un libro maravilloso, y puedo decirlo así porque no lo escribí yo. Lo escribió una historiadora belga que se llama Laurence Van Ypersele. Esta es una edición muy reciente, pero es una edición muy limitada. Yo creo que esta mujer imprimió no más de 20 ejemplares porque fue un trabajo de grado, un trabajo de posgrado en su escuela de estudios históricos en Bruselas. Y casualmente me enteré de que existía el libro, solamente de que existía, porque me tardé 2 años en poder conseguir una copia que afortunadamente una amiga muy querida, Lourdes Almeida, me envió desde Bélgica cuando se fue a vivir a ese país. Logró encontrar una copia de este libro, hoja por hoja, a través de internet. Me hizo llegar el libro casi completo. Me faltaban 2 hojas que después el esposo de Laurence Van Ypersele fue tan amable en proporcionarme para poderlo traducir. Es valiosísimo por esta razón. Las cartas que Carlota escribió cuando ya estaba loca no nos fueron permitidas a los investigadores mexicanos que yo conozco y a algunos de origen extranjero con quienes he tenido que trabajar en los seminarios sobre el Segundo Imperio que se han hecho tanto en Bruselas como en el Archivo General de la Nación, como en el Castillo de Chapultepec. Ninguno de estos investigadores había tenido oportunidad de tener acceso a las cartas que Carlota escribió cuando ya estaba loca. Estas son cartas que ella hizo después de salir de México, después de tener el acceso de locura en Roma, y que empieza a escribir en los castillos en donde su cuñada, la compañera, la esposa de su hermano más pequeño, la lleva a Bélgica y la hospeda primero en Laeken, en el castillo real belga de las afueras de Bruselas, y después en otro castillo que se quema, y después la lleva a Bohut, en donde no se conoce hasta este momento que Carlota haya escrito nada. Estas cartas, el libro desde luego está hecho con toda la autorización de la señora Van Ypersele. Le añadí un prólogo específico para nosotros los mexicanos, porque la imagen de muñequita de pastel, que es muy común que tengamos sobre Carlota, se diluye completamente cuando uno estudia a profundidad el tema. Por ejemplo, la imagen más conocida y que ilustra precisamente este libro, porque es la forma en que la identificamos más fácilmente, es la Carlota con un vestido lleno de sedas, lleno de perlitas, muy bordado, que la presenta en la pintura de el Castillo de Chapultepec, que es una reproducción, una copia de la pintura de Winterhalter, que por razones que desconocemos porque nunca han querido compartirla conmigo, los originales se encuentran en el Castillo Hearst en California, tanto el Winterhalter que representa a Carlota como aquel que representa a Maximiliano. Cómo los consiguió Randolph Hearst es algo que no hemos podido averiguar hasta la fecha. Lo que nosotros tenemos en el Castillo de Chapultepec son copias hechas por un alemán de la escuela de Winterhalter, y son muy buenas copias, pero copias al fin. Carlota ni escogió ese vestido ni lo portó nunca. Y yo calculo que esto es para mí como una forma de representación de lo mucho que ignoramos sobre esta mujer, que normalmente vestía de gris, cuando estaba muy audaz, con un cuellito blanco, 0 joyas, era una persona muy privada, una persona muy callada, una persona muy malhumorada,
que no fue apreciada, desde luego, ni por sus damas de compañía, ni por el personal del castillo de Chapultepec, y mucho menos por los ministros de la corte, que en ocasiones tenían que depender de las decisiones de la emperatriz en ausencia del emperador. No se sentían para nada cómodos con una mujer exigente, altiva, malhumorienta, como lo hemos platicado, que tenía 24 años, cuando ellos eran hombres de 60, con una gran experiencia y con su categoría de ministros. Ser citados a las 6 o 7 de la mañana en el castillo de Chapultepec para serles preguntado cómo va lo que le encargué el día de ayer o el día de antier, era algo que realmente no aceptaban fácilmente. Este libro compendia las cartas escritas en el castillo de Laeken y en el siguiente castillo en donde Carlota pasa bastantes años. Antes de este castillo se llamó Tervuren. El castillo que existe actualmente con el mismo nombre, Tervuren, no es para nada el castillo en el que estuvo Carlota, porque, como les digo, este castillo fue destruido por el fuego, un fuego que se extendió rápidamente durante la noche, viviendo Carlota allí, pero que se inició en una zona del castillo a la que ella no tenía acceso, o sea, de ninguna manera es algo imputable a ella, y menos en esa hora en que permanecía dormida hasta el momento en que llegan a salvarla para sacarla del castillo. Las cartas muestran muy claramente la pérdida de la mente de Carlota. Es un libro muy bellamente producido. Lisbeth de Lucio diseñó algo verdaderamente bello. La tipografía es bella, el papel escogido es muy elegante y muy fino y permite una lectura muy sencilla. Y poco a poco y en un tiempo muy corto vemos destruirse completamente la mente de la emperatriz. Y ahora que hablo de la emperatriz, ella escribe, por ejemplo, que le llama profundamente la atención que ha llegado una carta dirigida a Carlota, emperatriz de México, que ella no recuerda que exista una persona que se llame Carlota y que sea emperatriz de México, que ella no lo recuerda. En otras ocasiones pide ser hombre, quiere ser hombre porque ella está convencida de que si ella hubiese sido hombre, Querétaro no hubiera ocurrido jamás. O sea, se siente tan completamente capaz de conducir un ejército y de enfrentarse a una coalición de ejércitos y aún salir victoriosa como no salió su marido. Es muy interesante estudiarlo. Vanni Persele simplemente presenta las cartas, pero hace un pequeño análisis, no fruto de su análisis propio, sino de un análisis de un psiquiatra respecto a lo que estas cartas pudieran significar, pero cada uno de nosotros puede tomar unas ideas de lo que aquí se dice. Por ejemplo, Carlota pone que su matrimonio no se consumó nunca y que si se hubiese consumado, ella no sería lo que es ahora. La cito textual. Son conceptos sumamente tristes. Tiene una gran cantidad de alusiones religiosas, el bien y el mal, todo aquello que está involucrado en la esquizofrenia, con el fin de entender más claramente lo que ella pone en sus escritos y lo que le pasó. Desde luego consulté con varios psiquiatras que me explican que muchas de nosotras, las mujeres, tenemos el gen, la propensión a la esquizofrenia. En tiempos antiguos se le llamaba demencia precoz, pero esta demencia precoz o esquizofrenia necesita un detonante, y un detonante que llegue en época joven, ¿no? Por ejemplo, me ponían una muchacha con esta propensión, muy enamorada de su novio, 17, 18 años,
y el novio se enamora de su mejor amiga o propiamente de su hermana, y eso es suficiente para detonar la enfermedad. O una serie de eventos negativos que se conjuntan precisamente en esa época y que dan el mismo resultado. En el caso de Carlota, entre sus 24 y sus 26 años se conjunta no uno, sino una serie de detonantes. Desde luego, el imperio se les está destruyendo en las manos. Todas aquellas personas que les advirtieron no tomar esa decisión, no lanzarse en esa aventura, pues están escribiéndoles y haciéndoles saber que ya se los habían dicho y que si hubiesen tomado en cuenta los elementos de juicio que sus familiares y amigos, y especialmente las mujeres de su familia, si hubieran tomado en cuenta todo eso, no hubieran venido a México. Entonces, las cartas de Maximiliano hacia Europa son unas cartas mentirosas, completamente mentirosas, las de ella también, planteándoles que no tienen nada de qué preocuparse por ellos, que todo aquí está yendo de maravilla y que la gente los quiere mucho y que ellos pueden salir y cabalgar por las avenidas y por los canales de la ciudad y que no reciben más que testimonios de admiración y de alegría y de afecto, cuando la realidad era muy otra, era muy otra. No habían podido resolver muchísimos de los conflictos para los cuales esperaban que su llegada surtiera efectos. Una, por ejemplo, y muy principal, devolverle al clero todos los bienes que Benito Juárez les había quitado. Al no darse esto, su aliado principal desaparece. Y cuando ellos empiezan a unirse, sobre todo Maximiliano, con el área liberal de México, aquellos que los trajeron esperanzados en que, cuidara la religión, devolviera los bienes de la iglesia y se opusiera dramática y totalmente a las fuerzas liberales de Juárez y los venciera, pues se veían desilusionados y nuevamente también los abandonaban poco a poco, especialmente cuando lo oían criticarlos, decirles apodos violentos y denigrantes, o meter en su séquito a personalidades que habían militado o que estaban muy cerca de Juárez. Entonces consideraban en cierto momento que se habían equivocado y que habían traído a una persona todavía más a la derecha, todavía más juarista que Juárez. Carlota elige en su locura a Loisel, un teniente que había servido a las órdenes de Maximiliano y que aparentemente nunca tuvo nada que ver con ella, que no fuera su relación de servicio con el emperador y con la emperatriz. Un hombre muy correcto que regresa a Europa y se casa y nunca la busca ni nunca se hace presente en Bélgica, pero lo toma como su destinatario principal de las cartas, que nunca salen de los castillos, ni de Laeken ni de Tervuren. O sea, las cartas las conservaron porque se las enseñaban a su psiquiatra y a sus demás doctores para que vieran cuál era la situación de la emperatriz, ¿no? Y qué debía hacerse para ayudarla, pero nunca pensaron en hacerlas llegar a sus destinatarios, que a veces era Napoleón, a veces era el propio Maximiliano, muerto ya, o Loisel, que Loisel era fundamentalmente la obsesión con Carlota. En ese tiempo tan pequeño, tan corto, la mente se destruye y ella se hunde verdaderamente en las tinieblas de su mente, y por ello les digo que es un libro muy triste, pero es un libro fundamental, porque el desarrollo de esta enfermedad que va limitando las capacidades mentales no es vertical y hacia abajo, sino que tiene periodos de gran lucidez y puede recibir incluso a su contador y oír del estado de sus finanzas, que cada vez es más bonancible porque llega a ser una de las mujeres más ricas de Europa, porque gasta muy poco,
no es una mujer que tenga la capacidad como para decidir que se construyan castillos o que se le compren enormes cantidades de terreno, y a la vez parte de su familia empieza a morir y empieza ella a recibir una y otra vez partes de la herencia que ya había recibido de la abuela, que ya había recibido de su madre, que ya había recibido de su padre, pero seguirán muriendo porque ella sobrevive a todos los grandes personajes de la aventura mexicana. Es nuevamente un libro muy interesante para todas aquellas personas que les interese Carlota, Maximiliano, el Segundo Imperio o la última parte del siglo XIX en México y en Europa.